Libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Y leemos en el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Alabado Dios. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Pueden tomar asiento. Bendito sea Dios. Es el mejor tiempo y la mejor temporada que usted y yo pudiéramos tener. Aleluya. Hoy, Dios. Amén. mañana y los días que transcurrieron en la pandemia, usted en su casa, en la cama quizás, alguno enfermo, pero fue y es y será el mejor momento, la mejor temporada y el mejor tiempo que usted y yo pudiéramos tener. Bendito sea Cristo. Y cualquiera pudiera decir, este es un mensaje medio loco, Bendito sea. porque en medio de una pandemia, en medio de las circunstancias cada vez más difíciles, en medio cuando la economía está congelada, en medio de cuando hoy están muriendo cada vez más personas por esta enfermedad, hoy cuando creíamos que había una lucecita al final de camino, resulta ser que ahora estoy en mi casa y la desesperanza ha crecido porque antes tenía unos ahorros y ya no los tengo. Mañana yo no sé cómo voy a pagar el alquiler y alguien me está diciendo que estoy en el mejor momento de nuestras vidas. Bendecido sea Dios. ¿Sabe por qué digo que estamos en el mejor momento de nuestras vidas? Porque Dios sigue estando presente hoy. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. A pesar de las crisis, Dios siempre se ha mantenido en las crisis. Así es. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el pueblo de Israel estaba sufriendo una crisis terrible y estaba llorando, estaban gritando a su Dios para que su Dios los salvara. ¿Sabe quién levantó? Bendito Dios. A Moisés. Detrás de la crisis de Moisés estaba Dios. Perdón. Detrás de la crisis de Israel estaba Dios. Bendecido sea Dios. Y levantó a un hombre llamado Moisés. Así es. José fue llamado. Y había una crisis. Y cuando José fue llamado, fue preparado porque la crisis no era que iba a bajar su nivel, sino que iba a aumentar. Al punto que sus padres corrieron a donde estaba él después de haberlo vendido. Sus padres, sus hermanos tuvieron que acudir a donde estaba José. Así es. Bendito Dios. Cuando Dios levanta a Samuel, detrás de Samuel había una crisis. Bendecido sea Dios. Cuando Dios levanta a David, detrás de David había una crisis. Bendecido sea Dios. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso para el momento, no solamente causó la crisis, sino que se convirtió en aquel hombre que Dios levantó para en el momento poder resolver un problema de una crisis espiritual. Alabado sea Dios. Por eso digo, amados hermanos, que Dios siempre ha levantado a un protagonista en medio de la crisis. Bendecido sea tu nombre. Dios siempre ha estado presente en los cambios que quiera hacer el hombre. Dios siempre está presente. Dios no se esconde de la historia. Dios siempre tiene el control de la historia. El hombre puede darle la espalda a Dios.
El hombre puede hacer lo que le dé la gana, pero detrás de ese hombre o detrás de esa circunstancia, no solamente Dios va a estar, sino que hay hombres y mujeres. Amén, bendito Dios. Que van a querer Oh, gloria a Dios. entender que la crisis es una gran oportunidad. Bendecido sea ¿Sabe? Dios. Algo que me llama poderosamente la atención, que la crisis no es necesariamente algo malo. Alabado Dios. Bendito sea Cristo. Para los japoneses y los chinos, la crisis tiene que ver con oportunidad. Alabado sea Dios. Para ellos la crisis es sinónimo de oportunidad. Para nosotros, los occidentales, la crisis tiene que ver con temor, con miedo, Así es. con desesperanza. Oh, gloria a Cristo Jesús. De hecho, el 5% de la población espera. Bendito. Cuando digo el 5% de la población, son aquellas que manejan el poder económico. Así es. Esperan que haya crisis, porque en medio de la crisis es donde ellos sacan el mayor provecho. Así es. Y si nosotros, del 95%, que lamentablemente pertenecemos al 95% de la población, entramos en pánico y ellos entran en un estado de ansiedad Así es. en beneficio de su dinero, quiere decir que nosotros tenemos que revisar Alabado Dios. qué tipo Alabado de sea. pensamiento estamos teniendo cuando Así es. llega la crisis. Amén, bendito Dios. ¿Por qué comencé el texto bíblico Oh, gloria a Jesús. en Juan 15:16? No me eligieron ustedes a mí. Sino que yo le di a vosotros. Y quiero que repasemos algunos textos bíblicos, porque usted no es una casualidad. Usted fue un elegido, usted es un elegido. Amén, gloria a Dios. Amén. Usted no era que estaba perdido, sin rumbo, y decidió buscar a Dios. La Biblia dice que tú no lo elegiste, Él te eligió a ti. La pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida: ¿para qué? Alabado sea Dios. ¿Cuál es el propósito por la cual Dios, tú a mí me escogiste? Bendecido sea Dios. Si yo no te escogí a ti, ¿cuál es el papel protagónico que yo tengo que tener presente todos los días? Aleluya. Como hijo de Dios, voy a estar del lado que va a entrar en un estado de crisis permanente, o voy a entender que es el mejor momento para poder descubrir el propósito para el cual Dios a mí me llamó. Bendecido sea Dios. Amados hermanos, ¿será que Dios a nosotros nos pensó en la eternidad? Que estemos permanentemente o a lo largo de este espacio que no sabemos hasta cuándo. ¿Será que Dios allá en la eternidad nos puede estar viendo y puede estar contento o puede estar feliz porque sus hijos, aquellas personas que fueron llamadas, están en un estado permanentemente de angustia, Alabado sea de Dios. desánimo? Bendito sea Dios. ¿O usted cree que Dios, que te dio a ti un protagonismo para este tiempo, puede estar cómodo entendiendo de que nosotros como luz del mundo Aleluya, gloria a Dios. estamos apagados solamente Oh, santo en nuestras casas? Jesús. Bendito sea Cristo para siempre. Hay muchas personas que en la casa le bajó la luz o la intensidad. La Biblia dice que nosotros somos luz, Sí, Señor. y si afuera está en tiniebla, necesitan que la luz alumbre. Amén. Y esa es una de las razones de nuestro llamado. Alabado Ese es uno del propósito de nuestro llamado. Cuando Dios te pensó, no solamente te hizo luz, se metió la luz de Cristo dentro de nosotros. Alabado sea Dios. No es que salimos y alumbramos, es que la luz, si la tenemos, la luz de Cristo dentro de nosotros, es inevitable que los hijos de Dios no alumbren en medio de la oscuridad. Gloria a Dios. Tu llamado no tiene que ver con reunirnos a darnos luz cada uno de nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Hay un mundo en tiniebla Amén. afuera. El mundo político, el mundo de las tinieblas, hoy está operando cada vez más fuerte afuera. Así Y el es. mundo necesita
la luz de Cristo. Amén. Bendito Dios. Pero no podemos esperar que la luz venga. A veces utilizamos la frase: yo voy a esperar que al final del túnel pueda ver la luz. Pero tú no puedes ver la luz al final del túnel. Tú tienes que ver la luz dentro de ti para que puedas alumbrar donde hay oscuridad. Bendecido sea Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, amados hermanos, tenemos que pasar? ¿Cuántos años tenemos que pasar que se nos predique que la iglesia está apagada, que la iglesia no está funcionando, que la iglesia no está operativa? Amados hermanos, ministros y pastores, cada vez que puedan, habla de este asunto, pero no hay un despertar en aquellas personas que tienen la luz por dentro. Bendecido sea Dios. Mi alma te alaba. ¿Cuál es el propósito de que Dios te haya llamado? Porque tú no lo escogiste. Bendecido Dios. Él te escogió a ti. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Romanos. Alabado sea Dios. O vamos primeramente a Efesios capítulo 1, 4. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Fuimos escogidos. Dios no había hecho nada. Amados hermanos, présteme atención. Dios no había hecho nada y ya tú estabas en la mente de Dios. Dios no había creado nada, pero ya tú estabas en la mente de Dios. Había un propósito de Dios para tu vida. Había un propósito de Dios con su proyecto, pero Dios también necesitaba una vida para llevar a cabo el proyecto de Dios en la tierra. No es que Dios tiene un propósito, no es que Dios tiene un propósito conmigo, porque es que yo no soy el centro del propósito de Dios. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. El mundo, Dios no tiene solamente un propósito contigo. Dios tiene un propósito en el mundo. Porque Él así lo amó, pero te llamó, te escogió, te pensó para que tú fueras la persona que te preparara, para que yo fuera la persona que me preparara, para que nosotros nos entrenáramos para ir a cumplir el proyecto y el propósito de Dios en el mundo. Alabado sea Dios. Tú no eres cualquier cosa, indiferentemente de la circunstancia. Gloria a Cristo. La circunstancia no puede ponernos límite a los hijos de Dios. Bendecido sea tu nombre para siempre, Jesús. El temor no puede ponernos límite a los hijos de Dios. Bendecido sea. Inclusive, la ley escrita por gente que controlan el sistema y que es un sistema diabólico, no pueden ponerle límite a los hijos de Dios. Alabado sea Dios. ¿Quieres que te diga una cosa? Bendecido sea tu En este momento hay 3 gobiernos operando. En este momento, en este instante hay 3 gobiernos operando. El reino de las tinieblas, Oh, gloria a Dios. el reino geopolítico y el reino de Dios en nosotros. Bendito sea Dios. El reino de las tinieblas, todo lo que hace, todo lo malo que hace, lo hace bien. El reino geopolítico, que ha sido conectado con los tentáculos del mundo de las tinieblas para crear una agenda anti Dios. Alabado sea Dios. Hay una agenda, hay una puesta en escena de promover una agenda muy poderosa, hoy más que nunca, una agenda anti Dios. Amados hermanos, no es casualidad que nosotros estemos en este país Alabado Dios. y que la gran mayoría de los españoles sean ateos. Amados hermanos, no puede quedar simplificado en nuestra mente. No es algo normal. Oh, gloria a Dios.
Bendito Se sea. propagó una agenda anti-Dios Bendecido sea Dios. y ha hecho estrago en la sociedad de España. Mi alma te alaba, Jesús. La pregunta que debemos hacernos, nosotros como extranjeros, aunque hayamos creído de que vinimos a buscar una mejor calidad de vida en España, no, antes de tu calidad de vida hay un proyecto, hay un propósito, y lo más probable es que Dios a ti y a mí me haya sacado del lugar de donde nosotros venimos para que su proyecto en España se lleve a cabo. Pero si no tenemos conciencia de eso, vamos a seguir en el mismo barco donde está la gente de las tinieblas. No nos preocupa. Y casi que no nos ocupa nada. Oh, gloria a Dios. Entonces, cuando tú entiendes que hay un proyecto de Dios en marcha, debemos preguntarnos todos los días de nuestra vida: ¿cuál es el papel que me corresponde a mí jugar en este tiempo? Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos son llamados? Levante la mano quienes son llamados. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu papel? Oh, gloria a Dios. Amados hermanos, somos llamados. Los que somos llamados tenemos una mentalidad operativa. No tenemos una mentalidad estática. Alabado sea. No podemos tener una mentalidad reaccionaria. Reaccionamos ante las circunstancias. Nosotros fuimos llamados, fuimos calificados por el Señor y por el Espíritu Santo para tener una mentalidad proactiva. Preguntarnos: Señor, estoy en medio de una crisis. ¿Cuál es el papel protagónico hoy para mi vida? ¿Qué tengo yo que hacer el día de mañana? Señor, no puedo quedarme aquí en mi cama viendo televisión. No puedo quedarme aquí revisando el teléfono. Si hoy estamos en una crisis y tú te moviste en el Antiguo Testamento, ¿dónde está tu agenda hoy en el presente? Si Dios tuvo una agenda en el pasado, Dios tiene una agenda en el presente. Dios siempre tendrá una agenda. Dios siempre tendrá una agenda y te tendrá a ti y a mí para que podamos cumplir la agenda de Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo Jesús. Muchas personas hemos utilizado lamentablemente el que Dios hará, Dios va a hacer. Pero resulta ser que Dios va a hacer lo que le corresponde hacer. Pero Él se creó. Él creó una iglesia y dijo, Cristo dijo: yo no voy a estar en el mundo de una manera física, corporal, pero voy a estar en el mundo de una manera corporativa. Una iglesia que es mi cuerpo, que aunque yo esté al lado del Padre de ellos, y aunque yo esté depositado de ellos, te necesita a ti y me necesita a mí para que el reino de Dios en nosotros pueda ser operativo. Alabado sea Dios. Necesitamos la operatividad de Dios en nosotros, no porque no esté, no porque la agenda no esté en nosotros, sino porque todavía no lo hemos entendido. Tú no estás aquí por casualidad. Es más, voy a decir algo: tú no estás aquí solamente para esperar la venida de Cristo. Tú estás aquí porque Dios lo determinó, porque Dios te necesita. Mientras Él no venga, necesita una iglesia, necesita una mentalidad que no se deje opacar, que no se deje vencer, pero que esté entendiendo que el presente de hoy te corresponde a ti, me corresponde a mí. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, Sí, Señor. ¿cuántas veces el apóstol Pablo tuvo que hacer un análisis de la iglesia? Sí, Señor. Y él decía en el libro de Gálatas que él sentía como dolores de parto. Sentía un dolor de parto a ver la iglesia como estaba. Bendecido Dios. Pablo sentía dolor. Y hay muchos hombres de Dios que se paran y ve a los hermanos, ve a la iglesia en un estado estático. Y créame que ocurre lo mismo. Solamente hay que entender
que Dios nos necesita a cada uno de Oh, nosotros. santo tu nombre, Jesús. La gloria de Cristo Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Segunda de Tesalonicenses, Oh, bendito sea Dios. capítulo 2, versículo 13. Santo sea Dios. Mi alma adora a Jesús. Gloria al Alabado Señor. sea Dios. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamo medidamente nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, ¿sabe qué significa el evangelio? Hay muchas definiciones o algunas definiciones. Una de las definiciones es buena noticia. Bendito Dios. Si el evangelio llega a nuestras vidas, Aleluya, gloria a Dios. y el evangelio, que es el mensaje del reino, y venía predicando el mensaje del evangelio, y venía predicando el evangelio del reino. Cristo predicaba un mensaje de un reino que Él estaba estableciendo. Bendito sea Dios. Cristo era el rey, era el reino, era el mensajero y era el mensaje. Alabado Dios. El mensaje no tiene que ver con las palabras, el mensaje tiene que ver con Cristo. Cuando yo entiendo que el mensaje es Cristo y que ese mensaje se me vació a mí por dentro, Bendito Dios. yo soy un hombre que anuncia buena noticia. Amén. Pueden haber circunstancias alrededor de mi vida, pero yo soy un hombre que proclamo buena noticia. Alabado Dios. Y el evangelio no es algo que se dice de primera mano. El evangelio es algo que se vive, que se experimenta por dentro. Porque cuando Cristo llega a la vida de la gente, es Cristo que llega. Y la buena noticia no tiene que ver con que yo lo digo, sino que la buena noticia es aquella que va produciendo dentro de mi vida algo que me hace estar permanentemente gozoso. Es una buena noticia que permanentemente, cuando yo intimo con ella, esa buena noticia no se habla, sino que esa buena noticia se expresa. Y la única fase o la última fase, no solamente la expresión de esa buena noticia a través de mí, sino que yo puedo hablar de algo que yo estoy experimentando. Amén. Sí, Señor, gloria a Dios. No se trata de hablar del evangelio, se trata de hablar de la experiencia de Cristo dentro de mí, para que yo pueda tener licencia de hablar de esa buena noticia. Amén. Sí, Señor. Voy a ir Gloria a cerrando. Dios. Gloria al Señor. Alabado Dios. Bendito ¿Cuándo sea comenzó? Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea ¿Cuándo Dios. comenzó la etapa del primer siglo? Bendito La sea iglesia, ¿cuándo comenzó? Alabado Dios. Lo podemos ver a lo largo de Hechos. ¿Sí? Vemos la primera etapa, la operatividad de la iglesia. La podemos leer en el libro de los Hechos. Amén. Fue su comienzo. ¿Cuándo se cerró el ciclo de la iglesia? Bendito sea Dios. ¿Alguien puede decirme cuándo se cerró el ciclo de la iglesia? Mi alma te alaba. Si comenzó en el primer siglo, Oh, gloria ¿cuándo a se Dios. cerró? Bendecido sea Dios. Cristo. No se ha cerrado el ciclo. Bendito Dios. Teníamos en el primer siglo una iglesia que comenzó allá, pero tenemos en este tiempo, en este año, la continuidad del desarrollo de una iglesia que comenzó en el primer siglo, donde podemos leer toda la Biblia si nosotros queremos, empezar a ver a los protagonistas de lo que en ese momento estaban haciendo. Pero hoy, amados hermanos, quiero decirte algo.
Ellos fueron protagonistas ya, pero tú eres protagonista aquí. Es decir, no dejes que la historia tuya pase en blanco. La historia tuya se tiene que escribir todos los días. Sí, Señor. Voy a hacer un ejercicio. No me vaya a malinterpretar, por favor, amado hermano. Es un ejercicio, un ejemplo. Bendito Dios. Vamos a suponer, yo espero a Cristo hoy. Bendito Dios. Todos los días yo espero al Señor. Pero espero al Señor todos los días. Pero también tengo en cuenta que Él puede venir dentro de 10 años. Así es. O dentro de 20 años. Así es. O dentro de 100 años. Es asunto de Dios. Amén. Eso no es asunto mío. El asunto mío es estar preparado cada momento, cada instante. Amén. Pero no solamente que tengo que prepararme para irme al cielo, es que yo tengo que escribir una hoja en blanco, porque yo estoy escribiendo la historia de Cristo. Tú estás llamado, yo estoy llamado a escribir esa historia que no ha terminado.